Hola, soy Carlos Fenollosa, CEO de Optimus Price. Y yo soy Oriol Roda, el CEO de Mammoth Hunters. Este es el primer episodio de un podcast para emprendedores en fase semilla. Queremos compartir nuestras experiencias de, cómo empezar una empresa hecha por gente normal para gente normal. Y en este primer episodio vamos a tratar uno de los momentos, no sé si decir más complicados, más estresantes, por lo que pasa en las startups, que es cómo financiarse. Igual te sorprende que empecemos por aquí, porque este no es realmente el primer paso, por el que pensarás si empiezas una startup. Hay muchas otras cosas que tienes que tener en cuenta antes de buscar capital. Pero es una pregunta muy recurrente, es algo muy mediático y muy típicamente cuando alguno de nosotros hemos levantado una ronda, la gente nos pregunta, Carlos, ¿cómo se levanta una ronda? Y justamente ahora, Carlos, tú te lo deben preguntar mucho porque has terminado una ronda de 1 millón de euros. Felicidades, Carlos, 1 millón. Esto suena ya, ¡buah!, palabras mayores. Así que, bueno, pero como queremos ser un poco alternativos en este podcast, no queremos hacer lo que hace todo el mundo, vamos a hablar de cómo financiarnos de una manera un poco extraña. Vamos a contaros cómo os podéis financiar a través de crowdfunding, que también sería cómo financiarse con otra gente normal, igual que nosotros. De hecho, lo que hemos planteado para hoy es una historia que nos va a acercar al viaje que hizo Uriol con Mammoth Hunters en el mundo del crowdfunding. Uriol es muy modesto y nos lo dirá, pero es un auténtico pionero en España, que le ha dedicado mucho esfuerzo y mucho sufrimiento para hacer no uno, no dos, sino 3 crowdfundings. Lo que llegué a sufrir, sí. Pero bueno, la verdad es que luego tú lo has llegado a ser el máster de esto, ¿no? Porque gran parte de la ronda que has cerrado ahora la hiciste con crowdfunding tú también. Así que luego también te preguntaré un poco los detalles sobre cómo lo hiciste tú. Bueno, yo tuve un gran maestro, que fuiste tú, como sabes, pero vamos a explicárselo a la audiencia, Uriol. Explícanos cómo empieza tu primera ronda de crowdfunding cuando esto era algo que era súper extraño en este país. Pues mira, imaginaros 2014, 3 jóvenes emprendedores que justo habían empezado. Uno era yo, otro era Néstor, mi socio, y Xavi, que era el tercer socio de la empresa, que llevábamos unos meses con mucha ilusión intentando lanzar una web de entrenamiento, pero no teníamos ni un euro, iba a decir ni un duro, pero bueno, esto de los duros ya hay gente que no lo entenderá, ni un euro. Y decidimos que queríamos levantar algo de capital y lo íbamos a hacer a través de un crowdfunding, una cosa que en ese momento sonaba como muy novedosa y había salido, no sé si os acordáis del Pebble y había como un gran movimiento alrededor de lo que era el crowdfunding, que luego os contaré que podemos distinguir entre 2 tipos de crowdfunding, uno que sería el de basado en regalos, que para los que seáis un poco frikis de la ciencia ficción, ahora mismo un autor, Brandon Sanderson, ha completado la ronda más grande de este estilo lo ha hecho ¿en qué plataforma lo ha hecho? ¿Lo sabes tú? Creo que es bueno, no me acuerdo, pero ha levantado más de 25 millones de dólares. Imaginaros lo que se puede levantar con una ronda de regalos. Pero luego hay el otro tipo de crowdfunding que es en la que das capital. Bueno, esa primera ronda que nosotros nos planteamos fue una ronda de regalos, porque bueno, es lo que en ese momento se nos ocurrió y nos marcamos un modesto objetivo de levantar 20.000 euros. Y nos pusimos a llamar amigos, familiares, a todo el mundo y nos pasamos 40 días haciendo llamadas, intentando, bueno, contactando con todo el mundo y sufrimos, llegamos a sufrir lo indecible. Fue una cosa, Carlos, fue espantoso. Si alguien me hubiera dicho que luego haría otra campaña de crowdfunding en ese momento, o sea, le habría tirado todo lo que tenía por encima porque lo pasé tan mal. Imaginaos que el día antes de cerrar estábamos a 2.000 euros por debajo, estamos solo 18.000 euros y estamos ya planteándonos de poner el dinero de nosotros, de nuestro bolsillo, porque si no cierras la ronda, todo el dinero se pierde. O sea, fue un sufrimiento espantoso. En el último momento llegaron, conseguimos 20.400 euros, creo, pero fue una cosa, bueno, al último minuto, convenciendo a familiares y bueno, y luego lo peor de todo fue que habíamos prometido de dar camisetas y bueno, el envío de camisetas, las devoluciones, el coste de las camisetas, que se llevó una parte no negligible de lo que habíamos levantado. Bueno, en definitiva, que fue una cosa espantosa y me prometí a mí mismo que nunca más en mi vida haría un crowdfunding. Pero pasó 1 año y medio
y la empresa creció, lanzamos una app, empezamos a tener tracción, llegamos a nuestros primeros 50.000 euros de ingresos y llegó el momento que quisimos hacer una siguiente ronda, esa ronda ya un poco más seria. Esa fue una ronda de capital en la que dábamos una parte de la empresa para expandirnos a Estados Unidos. Y yo empecé a ir a todos los foros de inversores de Barcelona. Me fui a Sadeban, a IES, al foro de economistas. Bueno, me fui como a 7 u 8 foros. Me empecé a hablar con business angels. Y eran conversaciones que se iban alargando, alargando. Todo el mundo quería más información, nadie estaba seguro. Estábamos en un tema que muy poca gente hacía en ese momento aquí en España, que era una app de entrenamiento. No es un sector que aquí sea muy popular, el del B2C, pues, con productos directamente a consumidor. Y no conseguía, o sea, me costaba muchísimo cerrar. Y entonces en una de esas charlas encontré a una gente que habían empezado también hacía muy poco en Barcelona, que eran Crowdcube, que eran justamente una plataforma para hacer crowdfunding de capital, en la que das una parte de su empresa. Y me propusieron de hacer una ronda y les dije que no, que seguro que no, que me lo había pasado muy mal en la ronda anterior y que no lo haría. Pero al cabo de unos días, viendo que no funcionaba la ruta tradicional de Business Angels, dije, bueno, vamos a probarlo. Pero esta vez, como ya venía muy escarmentado, como me lo había pasado muy mal en la primera ronda, decidí prepararme muy bien. Y empezamos 2 meses antes a preparar. Senté a todo el equipo, les asigné cuotas, empezamos a coger todos los correos que teníamos de nuestros clientes, de antiguos socios, de todo el mundo que se nos ocurrió, los empezamos todos a segmentar, creamos diferentes mensajes para cada persona, pedimos previamente quién estaba interesado, la gente que estaba interesada les pedimos también cuánto querían poner, empezamos ya a hacer lo que luego os contaré que es un embudo de conversión de un proceso de venta. Total, que el día que salimos, finalmente, habíamos marcado un objetivo de 80.000 euros y a las 16 horas de salir habíamos cumplido este objetivo y a las 36 a las 36 cerramos el objetivo y cuando terminamos la ronda al final, al cabo de un mes, estábamos a un 200 y pico por ciento, levantamos 180.000 euros. Fue un éxito absoluto, fue la ronda que se cerró más rápido de crowdfunding en ese momento en España y la verdad es que, bueno, fue muy satisfactorio. Y lo fue tanto que al cabo de 1 año y medio más decidimos hacer una tercera ronda en la que de nuevo nos preparamos bien y en 15 días levantamos 330.000 euros. Y al final está... Sí. Uriol, a ver, o sea, me estás diciendo que en la primera ronda sufristeis hasta el último momento para conseguir los 2.000 euros. Y en 20.000 cambio, euros, sí, sí. o sea, los últimos 2.000, ¿no? Que no Los últimos llegaban, que no 2.000, llegaban. sí. Y en cambio, en esta última, en 36 horas, habéis conseguido cerrar la ronda completamente. Exacto. Sí, y aquí de hecho Entonces, bueno, o sea, esto cuando lo dices, la gente, cuando lo dije en ese momento, la gente se sorprendió y decía, wow, ¿cómo lo has conseguido? Es que debes tener a grandes inversores detrás. Y la verdad es que no, es que lo levantamos todo de cero. Pero fue por tener un buen proceso organizado. Y aquí es donde saqué el gran aprendizaje que luego en la segunda ronda que me sirvió en la tercera, que es que todo un crowdfunding y de hecho cualquier ronda de inversión es un proceso de venta. Y un proceso de venta tiene unos procedimientos que son muy establecidos. La gente de ventas lo sabe cómo funciona. Primero tienes que segmentar tu mercado, identificar pues, diferentes grupos, que en nuestro caso eran, pues, por ejemplo, teníamos familiares, era uno, nuestros clientes actuales eran otros, a potenciales business angels que habíamos contactado eran otros, y cada uno le escribíamos un mensaje adaptado a ese segmento. No era el mismo mensaje que le mandaba a mi amigo o a mi tía que el mensaje que mandaba a mis clientes actuales, que eran muy centrados en el producto, o el mensaje que mandaba a inversores, que era muy centrado pues, en métricas más financieras y de negocio. Luego hay un embudo que es empezar a validar estos leads, que pueden, lo que se llama técnicamente un lead, ¿no? Que es, ¿cómo lo dices en castellano? Yo ni me sé la palabra en castellano. bueno, yo creo que no lo he dicho nunca en No dice castellano. nunca, se dice lead, ya está. Pues validar estos leads, saber cuáles de ellos están más interesados, cuáles no. Los vas asignando. Hay un proceso que en un Excel les vas poniendo una etiqueta. Empiezas con un 0, por ejemplo, si no has contactado, 1 si has contactado, 2 si te han respondido, 3 si te han mostrado interés, 4 si te han comprometido un valor. Y hice todo ese proceso, esto antes de salir, imaginaros, si no habíamos salido en la segunda ronda, que yo ya tenía en un Excel
que la cerrábamos. Y este fue también el segundo gran aprendizaje que tuve, es que para hacer una ronda de crowdfunding solo la puedes hacer si ya sabes que la vas a cerrar. Porque si no la vas a cerrar, si no sabes que la vas a cerrar, vas a sufrir mucho, que es lo que me pasó en la primera, estarás hasta el último minuto sufriendo y además estás exponiéndote públicamente, todo el mundo lo puede ver, no es una cosa que puedas llevar pues, detrás de las cortinas y con negociaciones, no, todo el mundo ve si tu ronda funciona o no y si no va, pues una mala señal y si va bien es muy buena señal. Por lo Entonces, tanto... Uriol, veo que de la segunda ronda los grandes aprendizajes fueron segmentar y empezar la ronda ya sabiendo que la vas a cerrar, Sí. por una parte para no sufrir, como te pasó en la primera, pero por otra también porque, como dices, es algo público y una de las cosas que tienen las rondas de crowdfunding es que todo el mundo te está mirando y si no consigues levantar la ronda, se te cierran muchas puertas después. Exacto, pero si la cierras se te abren muchas. Digamos que tiene este doble filo, ¿no? El hecho de, por ejemplo, nosotros, ¿por qué cerramos con un 250, un 200 y pico por ciento de la ronda? Porque llegamos a 100% tan rápido que luego la gente de la plataforma se fijó en nuestro proyecto y dijo, ostras, este es un proyecto que es interesante, mira qué rápido han cerrado. Y esto nos llevó todo esto, este overfunding, ¿no? Subir por encima del objetivo inicial. Estos no lo habríamos conseguido si hubiéramos estado hasta el último día pendientes de cerrar la ronda, ¿no? Porque evidentemente no transmite esta señal al mercado. Es un proceso de venta y es un proceso de venta público, por lo tanto tienes que ser muy cuidadoso. Pero esto para mí lo más importante es una preparación previa muy, muy, muy exhaustiva y tratarlo como un proceso de venta y asegurarte que vas a cerrar antes de empezar. Para mí estos serían los elementos clave. Uh-huh. Y esto es lo que repetiste en la tercera ronda, estos Sí, principales aprendizajes. exactamente. En la tercera ronda, además, se añade un factor que es que como ya habíamos hecho una ronda previa, estamos creciendo muy bien, pude apalancarme también en inversores anteriores. O sea, que una parte de la ronda anterior, que es una cosa que yo creo que, bueno, luego nos contarás, pero creo que a lo mejor tú también has podido hacer en tu propia ronda, que es, tienes inversores que han puesto dinero en la ronda anterior y cuando abres una nueva ronda, los primeros interesados muchas veces son esos mismos inversores. En este caso, para mí, el elemento clave fue negociar con Crowdcube, que esos inversores propios también formaran parte de la campaña y también que no me cobraran la comisión, porque Crowdcube como plataforma se queda una comisión, o cualquier plataforma de crowdfunding se queda una comisión sobre lo que levantas, ¿no? Negociar esto también fue una parte importante en la última ronda porque yo ya llevaba una parte importante del capital de mis propios inversores anteriores. Entonces, resumiendo las tres rondas. La primera, que fue la ronda, como lo has llamado, que era espantosa, que lo pasaste fatal, La ronda fueron 20.000 Indiegogo. 20.000 euros y tardaste más de 40 un mes, días, 40 40 días, días 40 para días levantar y hasta el 20.000 día 40 euros. no la cerraste. La segunda pasó todo lo contrario, te la preparaste mucho mejor y en 36 horas la tenías cerrada, lo cual provocó un poco de efecto de seguidor, efecto follower, de cómo les va bien, pues yo también voy a poner dinero y la cerraste con más del doble de lo que habías pensado inicialmente. Y con esos aprendizajes ya fuiste más tranquilo a montar una tercera ronda, ¿no? Donde acabaste consolidando todo lo que habías aprendido y el objetivo de 300.000 euros los cerraste en 2 semanas y acabaste al final con 110%, que es aquí apuntado del objetivo. Sí, simplemente un apunte final. Cuando hice la tercera ronda, había un límite en el overfunding. O sea, si tú marcabas un objetivo de 300, podías llegar solo a, creo que era el 110% era el máximo, o estaba de cerca. Cambió la regulación y no se podía. Esto no sé si ha cambiado esto en tu ronda. ¿Esto te pasó o no existe ahora? En mi ronda creo que no había límite de overfunding. No había Lo digo límite. de memoria, ¿eh? Y Sí. si había límite, era un límite que era poco efectivo, es decir, que era muy difícil llegar a ese límite. Es que es una regulación que, como es un mecanismo muy nuevo de financiación, ha ido cambiando muchísimo la regulación. En la primera ronda es que nadie sabía qué era. Cuando dice, bueno, la segunda de Crowdcube, nadie sabía qué era el crowdfunding. En la tercera ya había regulación y en la cuarta, o la que has hecho tú, en este caso, creo que ya no la has hecho ni en España, ¿no? En realidad. Si la ronda ha sido, bueno, ha sido internacional, ¿no? Crowdcube se ha vuelto internacional, tiene toda una lista de inversores de todo el mundo. Sí que es verdad que sus mercados principales son España y Reino Unido, Hmm. pero nos han llegado inversores de todo el mundo. No sé si entrar mucho en detalles ahora, pero uno de los
puntos interesantes que te aportan las plataformas consolidadas de crowdfunding, como Crowdcube, es que te invierten a través de un vehículo. Con lo cual yo en mi cap table, en mi lista de socios, tengo a un solo socio, que es Crowdcube SA. Bueno, no diré el nombre, pero es la empresa que monta Crowdcube de su vehículo, y no tengo a, pues no sé, 500 inversores que me han entrado poniéndome cada uno 6 euros. Claro, esto en mi caso, por ejemplo, no es así, porque cuando hice las rondas yo aún no estaba, este mecanismo no estaba establecido. Y yo sí que tengo 330 inversores. Aunque tengo que decir que para mí nunca ha sido ningún problema tener 330 inversores. En mi opinión, yo ahora sí que recomendaría a la gente que se lo esté planteando eh, una inversión a través de un vehículo. O sea, yo Sí. ahora sí que vería problemas en tener en mi cap table a 300 o 500 personas. Sí, no, creo que sí que puede tener un problema, sobre todo si luego vas a levantar más dinero con fondos inversor, o sea, más profesionales, pero digo más a nivel de gestión. Yo sí podía escoger, también lo habría hecho así, pero no se podía en ese momento. Pero digo simplemente para que no ha sido un problema a nivel de gestión. No ha Bueno, vosotros representado. creasteis, si no me equivoco, 2 tipos de participaciones, Sí, ¿no? Unas con derecho a voto y otras sin. O sea, el tema de la governance, de la administración de la compañía es importante, porque si tienes una junta y tiene que firmar la asistencia a 300 socios, pues tienes un problema. claro, sí, por esto creamos un sistema que es que con mandar un correo se consideraba ya válido no necesitamos que todo el mundo firmara él, pero esto ya nos estamos metiendo en temas legales muy complicados, pero Igual lo bueno. dejaremos para el final, los temas legales. Otro punto interesante que quiero que quede muy claro es que estamos hablando del crowdfunding, y quiero recalcar, muchos de los que nos estéis oyendo tendréis asociado el crowdfunding a adelantar dinero a un proyecto para que fabriquen un juguetito y luego te manden uno a casa. Y realmente el crowdfunding que nosotros estamos explicando no es así. Tú estás vendiendo participaciones de tu empresa. Excepto Exacto. Oriol, ¿el primero que vosotros hicisteis eran participaciones o era No, 100% no. basado en El regalos? primero era de regalos, que era con la plataforma Indiegogo. De hecho, en las notas del podcast os puedo dejar los vídeos de las campañas y veréis la pinta que teníamos hace 10 años. Y no, el primero era de regalo, o sea, dábamos suscripciones a la app, camisetas, en función del nivel de inversión. Y ya en el segundo, no, el segundo fue ya de capital, damos una parte de la empresa. Bueno, pues este es el formato que estamos discutiendo hoy, el formato de dar participaciones de la empresa a cambio de la inversión, que bueno, es lo que hace cualquier business angel, vehiculizado a través de estas herramientas. Vale. Me gustaría entrar en los aprendizajes, o sea, entrar más en profundidad. Has comentado 2, que es el segmentar y montarlo como un funnel. Me gustaría que explicaras todo el trabajo que te representó montar cada una de estas campañas para que la gente se haga una idea de lo que representa, y también aclarar, que al principio no lo hemos dicho, o sea, explica brevemente qué es Mammoth Hunters, porque luego yo quiero hacer una pequeña réplica desde el punto de vista de Optimus Price. Una de las cosas interesantes que vais a escuchar hoy en este podcast es que Uriol tiene una empresa B2C, vende en directo a consumidor, y Optimus Price es B2B, vendemos a otra empresa. Y las habilidades que uno tiene como CEO en una empresa B2C y B2B son totalmente diferentes. Y yo creo que esto hizo mucha incidencia en el esfuerzo que tienes que dedicar a montar este tipo de campañas. Sí, tienes toda la razón. En mi caso, nosotros, Mammoth Hunters, es una empresa que nos dedicamos a ofrecer servicios de salud a los usuarios finales, que estos, en ese momento, cuando hacíamos la campaña, se centraban todo alrededor de una app de entrenamiento, una app que te descargas en el móvil y hacía de tu entrenador personal. Tiene un elemento diferenciador de que el estilo de vida que proponemos digamos que es basado en el nombre, Mammoth Hunters, es lo que en ese momento llamamos el estilo paleo, que sería un poco recobrar el movimiento natural del ser humano, dejando detrás los gimnasios y las cosas. O sea, digamos que entendemos que el movimiento es una cosa que el ser humano hace de forma natural, igual que la alimentación, y que lo que tenemos es que volver un poco a los orígenes. Esto lo comento porque este mensaje tenía un elemento emocional muy importante y para nosotros fue clave también en la campaña, porque muchos de nuestros inversores eran usuarios.
al ser una empresa B2C con que llegábamos a usuario final, teníamos miles de usuarios, si no decenas de miles en ese momento. Y esto también hizo que pudiéramos llegar a muchísima gente y en realidad fue el elemento clave, porque de allí salieron los 3 o 4 inversores, porque también es importante recalcar esto, una ronda de crowdfunding, aunque entren 100 personas, el 90% del capital te lo van a aportar 10. Es la regla del 80-20 o del 90-10 en este caso. No, todo, o sea, no está distribuido por igual. Tendrás mucha gente que te pondrá 100 euros y tendrás 2 personas que te pondrán 50.000. Pero estas personas salieron de nuestra base de usuarios, eran gente que creía en el producto, en la filosofía que nosotros estamos transmitiendo y en este caso nos hizo más fácil este tipo de campañas. Esto en una empresa B2B seguramente lo tendrían que orientar de una manera distinta. Pero respondiendo a la pregunta que me has hecho, el tiempo de preparación de una campaña para mí es igual al tiempo que dura una campaña. Y lo cuento rápido. Cuando hicimos la campaña de CrowdCube, estuvimos 40 días. Disculpa, la campaña de Indiegogo, la primera, la de 20.000 euros, estuvimos 40 días. 40 días trabajando, sufriendo en directo y el último día, bueno, al límite de no cerrar. Para la segunda campaña lo que hice es dedicar estos 40 días antes de salir para tener la campaña cerrada. Y cuando salimos ya estaba cerrada, porque ya había hecho todo este trabajo que en la primera campaña lo hice públicamente y con un contrarreloj, en la segunda lo hice previamente y sin ese contrarreloj. Si no hubiera visto que no sacaba, sino que no salía a campaña, simplemente no la habría lanzado. Por lo tanto, había un elemento de estrés que desapareció. Pero fue para mí este proceso de sistematizar la identificación de los diferentes perfiles de potenciales inversores, hacer los mensajes segmentados, irlos validando en diferentes estadios y no salir hasta tener la seguridad de que cerraba. Un ejemplo, mira, Carlos, cuando lancé la campaña, esto es un recuerdo que me ha venido ahora. La semana antes yo hice mi Excel y allí me salían 150.000 euros de gente que había prometido. Yo dije, de esto sacaremos la mitad, 75.000. Bueno, me atrevo, la ronda está a 80.000, me atrevo, sí, 75.000, me atrevo a salir. O sea, hice ese número rápido. Luego resultó que los 150 salieron casi todos y terminamos cerrando con 187, o sea que mi estimación a la baja pues fue muy a la baja, pero esto así no tenía no había ningún susto, ¿no? En lugar de esperar, de tener expectativas muy altas, yo me puse unas expectativas muy limitadas, muy marcadas y seguro que les va a cumplir. Y luego, pues esto generó este efecto bola que evidentemente si en 36 horas consigues el 100% de tu campaña, es que algo estás haciendo bien. Y la gente lo percibe, dices, este señor lo ha hecho bien, ha preparado bien la campaña. Puede ser que también lo haga bien en su empresa. Y creo que esto es lo más importante, salir con la ronda cerrada, hacer todo este trabajo previo de ventas y luego, sobre todo cuando estás en la ronda, hacer mucha difusión, hablar muchísimo de ella, estar presente en todos los medios, sobre todo potenciar digamos que esta ventaja, ¿no? De haber salido tan rápido comparado con la mayor parte de las rondas que la gente está a los 30 días con el 50% de la ronda cerrada. Sí, en nuestro caso fue algo que me dijiste tú cuando fuimos a empezar nuestra ronda, pero que no, yo pensaba que era más Vox Populi, pero no lo es tanto. Después he tenido conversaciones en privado con otros fundadores que han montado campañas, ¿no? Y les digo, una campaña de crowdfunding es una barra de progreso. Y eso es lo que ve la gente. O sea, la gente no piensa en cuál es la cifra final, cuánto voy a invertir, es dónde va Vicente, a dónde va la gente. Y es muy psicológico. Entonces, cuando tú me dijiste, Carlos, tenéis que salir con la ronda cerrada, de hecho, el capital que nosotros decidimos levantar en crowdfunding venía condicionado al capital que ya habíamos levantado. O sea, nosotros con crowdfunding duplicamos el dinero que habíamos conseguido con Business Angels. Pero no es casualidad, es porque la meta que nos pusimos la teníamos ya prácticamente cerrada. Nosotros tardamos, creo que una semana en cerrar la ronda y el cierre final, no me quiero arriesgar porque está publicado y no me acuerdo, pero creo que estaba cercano al 150% del original. No sé si era 150, 180, bueno, lo digo de memoria. Pero hay que jugar mucho con la psicología y con la inercia. En
la plataforma de crowdfunding nos dijeron, a ver, no salgáis con el 100% ya hecho, porque a la gente le gusta tener esta sensación de haber contribuido al cierre, pero tenéis que ver una inercia de forma de que estas cifras se lleguen muy temprano. Y salimos con un, no sé, 70-80%, que era todo el dinero que habíamos cerrado ya de Business Angels y de otros inversores. Y creo que tampoco es cuestión y tendremos tiempo de entrar en muchos detalles, pero para tangibilizar lo que tú comentabas, nosotros hicimos exactamente lo mismo, que fue montar un funnel, hacer una landing donde antes de abrir la campaña de crowdfunding montamos como una pre-campaña de crowdfunding y la gente nos daba su mail y cuánto dinero tenía pensado invertir. Y es cierto, de esta lista que sacamos, el 80% acabó poniendo el dinero cuando les dirigimos a Crowdcube. Así que para mí, una campaña de crowdfunding se tiene que entender como el 90% de la campaña es la pre-campaña. Tienes que tenerte preparados todos los mensajes, tienes que enviar muchas newsletters, hacer muchas llamadas, preparar esta landing totalmente externa a la plataforma para captar tu mails y cantidades de inversores. Y cuando llegues a esta masa crítica que tú comentabas, Uriol, entonces le das al botón en la plataforma y dices, mañana se lanza. Sí. No, creo que esto que has dicho es muy importante y de hecho te voy a contar un secreto que no he contado nunca a nadie, hoy lo voy a desvelar por primera vez, que es que realmente es básico tener todos los mensajes preparados porque cuando sales público todo el mundo te va a mirar. O al menos esta es la percepción que tú tienes. A lo mejor nadie te mira, pero la sensación que tú tienes es que todo el mundo te mira. Y lo que tienes que eliminar es todo el estrés que puedas de esta fase porque si no, pues puedes sufrir mucho. Y en lo que te refieres de no salir con una ronda cerrada, te voy a contar un secreto. Nosotros planificamos esto. O sea, nosotros cuando salimos, avisé a diferentes inversores, no pongáis el dinero hasta que no haya, hasta el cabo de un día de que, o sea, salimos con el 70%, pero ya teníamos el dinero, apalabrado. Y la gente me decía, lo pongo ya, decía, no, espérate un poco para crear un poco este Ajá. elemento. O sea, hasta llegamos a planificar esto. O sea, fui muy paranoico, yo te lo digo de verdad, que en ese momento yo estuve muy paranoico porque había sufrido tanto en mi primera ronda que no quería que nada saliera mal y no quería sufrir. Ese era mi objetivo principal, no sufrir en la segunda ronda. Y llegué a este punto de planificarlo todo hasta decir, bueno, no pongas el dinero hasta el cabo de 24 horas de haber salido. De hecho, muchas de estas plataformas te permiten hacer una pre-ronda, o sea, abrir en privado unas horas antes o un día antes para que no salgas con la barra entero, porque realmente es lo que has dicho tú, es una barra de progresión. Y yo llegué hasta planificar cómo avanzaba esa barra durante las primeras, o sea, para que hubiera un cierre rápido, para que hubiera esta percepción que estás comentando tú de no salir con el 100%, pero ya saber que ibas a llegar a él. Pues es un buen truco. Nosotros no lo hicimos, fue así orgánicamente, pero si lo llego a saber, lo hubiéramos hecho igual. Y oye, antes has comentado también otra cosa, cuando estábamos hablando de B2C y de B2B. A mí una de las cosas que más me costó fue precisamente montar toda esta campaña, mensajes, historia, porque en mi empresa no lo hacemos, no estamos acostumbrados a estar tan expuestos, porque nuestro proceso de venta es B2B y no tiene nada que ver. Entonces, es cierto que en la plataforma te acompañan y te explican los pasos que tienes que seguir, pero bueno, de la teoría a la práctica, pues hay un buen trecho. ¿Quieres mencionar, y también vemos diferencias, quieres mencionar qué tipo de actividades realizaste tú, tanto de preparación de la campaña como durante los 30 o los 40 días de la campaña, para que la gente se haga una idea de qué tipo de trabajo es y qué volumen de trabajo es? Sí, a ver, para mí fue dedicación completa, un mes y medio, pre-campaña y dedicación al 50% durante la campaña, o sea, fueron 3 meses casi de dedicar la mayor parte de mi tiempo. Yo centré mi campaña sobre todo en correo. Siempre ha sido mi punto fuerte, es el correo. Entonces, toda la pre-campaña fue pues, mandar correos. Sí que teníamos como un correo base y de ese correo hacíamos 4 o 5 versiones en función de quién era el destinatario. Ya lo he comentado antes, si era un cliente final, por ejemplo, esto sigue en la newsletter que semanalmente enviamos a nuestros usuarios, pues una de ellas es
anunciamos que lanzamos una ronda de crowdfunding, ¿quieres formar parte del equipo? ¿Quieres formar parte de la tribu? Era un mensaje muy emocional, muy centrado en los valores que nosotros estábamos pues transmitiendo y en el que nos basábamos. Había un mensaje más para círculos más cercanos, que yo llegué hasta segmentar la gente que conocía por su por su potencial capacidad de inversión. O sea, cogía a toda la gente que conocía y dije, a ver, ¿quién es? ¿En qué nivel cuánto dinero tiene? O sí, sé que tiene mucho dinero o poco dinero y cuál es mi nivel de relación con esa persona. Llegué a hacer este tipo de segmentación. Y luego también hice un mensaje con todos los business angels que habíamos contactado, que teníamos pues decenas de contactos, con un mensaje mucho más frío, mucho más orientado a business, de pues este es en nuestro mercado, estas son las proyecciones de ventas, esto es pues, un poco pues, con un deck de inversor un poco más clásico. Esta fue la pre-campaña, toda a través de newsletter. Y luego, desde que lanzamos, pues sí que empecé a publicar abiertamente, más sobre todo en Twitter un poco y yo creo que Instagram, en ese momento ni teníamos Instagram. En LinkedIn, sí que en LinkedIn puse cosas en ese momento, pero básicamente usé el correo, porque también ha sido la herramienta que he usado más de comunicación y en la que me siento más cómodo. Pero supongo que si lo hiciera hoy en día, probablemente usaría otros canales. ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cómo fue tu ronda, Carlos? En nuestro caso, teníamos un hándicap y una ventaja. La ventaja es que ya teníamos apalabrado mucho dinero de Business Angels. El hándicap es que nosotros no teníamos un pool como tú de decenas de miles de usuarios que te podían poner cada uno. Bueno, alguno te pondrá 100 euros, alguno te pondrá 1000 euros. Entonces yo en este caso tiré de entorno cercano, con muchas precauciones. Y aquí lo pasaré de puntillas, pero es un punto importante, que es que si tu familia y amigos pone dinero en tu empresa, tienen que tener muy claro lo que esto representa. Porque la gente de a pie no sabe lo que es un crowdfunding, no sabe lo que es invertir en una empresa. Mira, casi que os diré que con el tema de las cripto, hay mucha gente, permitidme que le llame de a pie, que está más familiarizado con conceptos de inversión. Bueno, pues por esto invertir en criptos y porque salen anuncios por Twitter y demás. Pero yo recuerdo en la campaña 2014, cuando yo recibía tus correos para invertir, a mí aquello me sonaba chino, me sonaba una cosa de otro planeta, porque si ahora ya el mercado aún no está maduro y hay que explicar mucho las cosas, hace 8 años es que era una barbaridad, aquello no lo conocía nadie. Con lo cual, como digo, la parte buena es que nosotros traíamos dinero de business angels potentes. El handicap es que no teníamos un acceso a decenas de miles de personas que ya nos conocieran. Con lo cual fue un trabajo he de reconocer, yo aquí también diré un secreto, hicimos un poco de spam por bases de datos de inversores y he de decir que nos fue bien y entendí por qué la gente hace spam, porque alguno te contesta de malas maneras con razón, ojo, yo su lista la saqué de una lista que estaba publicada de inversores que a priori habían dado su lista de su email para esto. O sea, no eran mails personales ni nada, pero bueno, alguno se podía quejar. Pero nos entraron 2 inversores que pusieron mucho dinero en base a una campaña de spam. O sea, yo siempre digo que son los 10 minutos con mayor retorno de la inversión de mi vida, en preparar un correo así. Y estos inversores además contactan con otros inversores, porque si una cosa es muy habitual de los business angels es que le envían el proyecto a los colegas y les dicen, ¿a ti qué te parece? Entonces, o invierten en PAC o no te invierte nadie, que también son las dos caras de la moneda. Y para mí, sin duda, lo más difícil fue ponerme a hacer campañas B2C. Contactar, actividad en redes sociales, poner la web bonita. Tuvimos que hacer landings específicas para B2C porque si no un potencial inversor consumidor entraba en nuestra web, que es 100% B2B, y decía, es que no entiendo casi lo que vende esta gente. Ya, porque es que la web no es para ti, esta es una web comercial para nuestro cliente. Claro. Y la locura principal fue montar un vídeo. O sea, eso de aparecer los fundadores en vídeo y hacer un vídeo profesional y tal. Hicimos varios intentos hasta que al final dijimos, oye, chico, vamos a pagar unos pocos miles de euros, que venga un profesional de hacer vídeos de Crowdcube, que nos grabe el vídeo, y le dijimos, mira, 4 o 5 vídeos de Crowdcube que nos han gustado, haz algo parecido. Y la verdad es que lo montaron muy bien, salimos todos muy guapos, a juzgar por nuestras madres y nuestras abuelas, y
Y el vídeo funcionó, o sea, el vídeo impactó muchísimo y la gente me lo ha dicho es que invertí porque vuestro vídeo me pareció súper profesional. Sí que hay ciertos elementos en los que en función de tu contexto tienes que apalancarte más o menos. Y en el caso de una empresa B2B, pues son estos que he ido comentando. Sí, creo que en nuestro caso el vídeo también fue muy importante, pero y también hicimos una grabación profesional, pero el tono era muy informal, también porque nuestro tipo de cliente o de potencial inversor era distinto. Nosotros jugamos más al elemento emocional de llegar a gente que tuviera una afinidad con nuestro proyecto de filosofía de vida. Pero creo que hay una cosa que has dicho que es muy interesante, que es esto de que los 10 minutos más bien invertidos de mi vida, de dos personas, ¿no?, que salieron de la nada. A nosotros también nos pasó y me identifico porque nosotros también íbamos haciendo y llegaban tickets de 500 euros, 1000 euros, 2000, alguno de 5000 y de golpe nos llegó uno de 50.000. Lo primero, yo con los tickets antes, lo primero que hacía era organizar una llamada. Por dos razones. Primero, porque quería saber quién era la persona que estaba allí. Siempre les contaba, tú sabes que este dinero lo puedes perder, ¿no? Esto es una inversión financiera. Y luego, porque, bueno, si alguien pone mucho dinero, creo que se merece que le dediquemos el tiempo de contarle bien el proyecto en persona, que nos conozca. Y, bueno, llegó una persona que puso un ticket muy grande y yo le llamé, y esa persona que nos llegó, pues así, era un usuario nuestro que le interesó el proyecto y tenía la capacidad financiera. Le pregunté, me aseguré, sí que la tenía y invirtió. Y de hecho, es una gran parte de la ronda fue esa persona también. O sea que al final yo creo que es eso de la buena suerte, ¿no? Que la buena suerte te llega cuando siembras bien, cuando has hecho el trabajo previo bien hecho, entonces puede pasar esto, que te llegue pues inesperadamente a alguien que no habías previsto. Si no haces el trabajo previo, es muy difícil que pase. Es así. Y también recalcar este punto de que a través de una campaña de crowdfunding hay un principio de Pareto en que hay un 10-15% que te ponen el 90% de los fondos y que son la mayoría de ellos inversores profesionales. O sea, Sí. crowdfunding no es equivalente a que todo el mundo te ponga tickets de 50 o 100 euros. Hay muchos de estos, pero también es una forma de acceder a las bases de datos de las plataformas de crowdfunding en las cuales tienes desde el que te pone el ticket de 6 euros hasta que uno que te pone un ticket de 50.000 euros. Es decir, Correcto. otro de los aprendizajes de la plataforma de crowdfunding, el principal para mí fue la barra de progreso, pero el segundo fue que el crowdfunding no es lo que parece o no es lo que parece Vox Populi al menos. Y te das cuenta de que el valor principal que te aporta una plataforma de crowdfunding no es la landing que te montan ni la barra de progreso, es su lista de mailing de inversores, donde tienes desde el inversor pequeño hasta inversores más grandes que, bueno, están al corriente de lo que les llega y cuando llega, en nuestro caso, al ser una empresa B2B, también tratábamos diferente a los que iban a poner más dinero y lo hicimos mediante rewards y mediante el tema legal que no es cuestión para hoy, pero los que invertían más dinero, es lo que dices tú, Oriol, llamada, quién eres, que sepas que no estamos haciendo solo crowdfunding, que han invertido tal y tal y tal, que tenemos a gente top de España, que tenemos inversores extranjeros y les daba más confianza. Es decir, si tú miras estas plataformas, qué tipo de proyectos están invertidos, hay dos tipos de proyectos. Hay proyectos que son muy de un producto tangible y voy a poner un ejemplo porque es el que nos pasó a nosotros. Cuando nosotros salimos, estaban muy de moda las empresas de hacer licores, cervezas artesanas, Ginebras, ¿no? ginebras, en general, bueno, estuvieron de moda hace unos años y cuando nosotros salimos también estuvieron de moda. Entonces tenías ahí varias empresas que hacían licores artesanos, empresas que hacían jabones y productos de healthcare y Optimus Price. Entonces, claro, para un inversor que por su perfil, igual él es más B2B, ver un B2B en una plataforma de crowdfunding le sorprende, porque no es lo habitual. Tú lo consideras esto una ventaja, ¿no? Porque podrías mirar de dos maneras, o que el tipo de inversor que está allí prefiere productos de este estilo, o que no, al ser una cosa diferente tienes la ventaja de destacar, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Ambas cosas son ciertas. El perfil de inversor que hay es muy B2C, pero por estadística algún B2B hay. Y cuando ve algo que le encaja, está dispuesto a invertir un ticket más elevado del que pone típicamente en otras empresas. El perfil de inversor de crowdfunding
es muy diversificador. Típicamente nos dijeron que el ticket medio, y es cierto, el ticket medio son 100 euros. O sea, entre el que pone 6 y el que pone 50.000, pues la mayoría pone una media de 100. Y tú piensas, 100, es que aunque mi empresa haga un 100x, que sería un gran retorno, el retorno para este inversor no es tanto. Y la gracia es que están jugando a la quiniela y están jugando a todas las columnas de la quiniela. Y los que invierten tickets más grandes, en vez de jugar, o sea, evidentemente cuando eres Business Angel tienes que jugar a estadística y tener tu estrategia de inversión, pero es verdad que cuando les llega algo que les llama más atención, le van a poner más dinero, van a poner un ticket más elevado. Sí, he hablado mucho con mis inversores a lo largo de los años y muchos de ellos me han contado, y en general los que tengo, los inversores que son más serios, porque evidentemente, igual que no sé si te pasa a ti, pero tengo inversores que han puesto 10 euros, pero la gente que era un poco más seria, que había puesto 1.000 euros, así, tenía alrededor de unas 20 inversiones en CrowdCube, o sea, usaban CrowdCube como un canal de diversificación. O sea Sí, que es lo más habitual. sí. Para mí, la gran sorpresa son los que invierten 6 euros, porque yo me preguntaba, ¿qué tipo de retorno esperas que tenga mi startup para que te devuelva toda tu bolsa de inversión? Pero estos seguramente son amigos, ¿no? No, eran totales desconocidos. Sí, y te ponían Sí, 6 euros. 6 euros. 6 euros. O sea, Optimus Price tiene que hacer un por 10.000 para que les salga a cuenta. Yo lo que creo, es la única hipótesis, pero que tampoco se aguanta mucho, es que esta gente invierte un poco para poner la patita y después, si la empresa va bien, invierten más en la siguiente ronda. Pero claro, en la siguiente ronda mi valoración muy probablemente esté fuera del alcance de Business Angels. Claro, puede ser. En mi caso, yo sé que la gente que ponía 10 euros, así 50, 100, eran usuarios que lo que querían era formar parte de la app. O sea, les gustaba la filosofía y de hecho, bueno, lo sé seguro porque pues en las reuniones siempre de inversores, cuando hablo con ellos, son, son más forofos que yo de la empresa. En plan, es que esto es revolucionario, este concepto de vida, y son gente que está muy entregada y que querían, lo ponían simplemente para participar. Era emocional, no había ningún elemento de inversión más allá de quiero participar en este proyecto. Claro, no sé si esto es una cosa que tú te encontraste, ¿no? Al ser un producto, bueno, pero tu proyecto es de inteligencia artificial, que también es una cosa que atrae, ¿no? A lo mejor, no sé si crees que puede haber este elemento puramente emocional. Vamos, tiene que estar porque si no, no le veo más explicación, sinceramente. Tiene que Claro, haber pero este concepto de yo invierto en una empresa de tecnología puntera y demás, pero vamos, que cada uno sabrá su poder adquisitivo, pero yo creo que incluso un particular muy particular que no se dedique a la inversión y que le haga gracia, a mis amigos cuando me preguntaban, mis amigos con los que voy a tomar cervezas, oye, yo es que me gustaría participar por aquello de hacer la gracia y porque soy tu jefe, y bueno, hay un concepto ahí interesante, me decían, ¿cuánto es lo mínimo que me recomendarías? Yo siempre decía 100 euros. 100 euros porque si la empresa va muy bien y hace un 50x, pues oye, vas a tener ahí 5.000 eurillos que no te salvan la vida, pero no es tan mal. Pero es que por menos de esto, ningún retorno te va a ser satisfactorio. claro, sí, sí. Creo que puede ser que yo he invertido en algunas empresas también en CrowdCube, como he sido invertido, también lo he hecho. Y hay algunas que lo he hecho por la curiosidad también, por saber cómo es esa empresa por dentro. O sea, para mí había ese elemento de decir, bueno, sé que de aquí no sacaré mucho, pero tengo curiosidad. Y aquí luego es lo que he visto, que hay empresas que son muy opacas y que nunca sabes qué han hecho, y hay otras empresas que son muy transparentes y realmente esto ha valido la pena, que creo que esto sería un tema para otro podcast, hablar de cómo relacionarte con tus inversores, ¿no? Seguro, seguro. Comunicación con inversores es un punto crítico y que puede hacer que tu próxima ronda vaya muy bien porque tus inversores hablan bien de ti. Pero bueno, vamos bien de tiempo, pero creo que ya sería interesante hacer un poco de recopilación Hacemos de un todos los wrap-up. aprendizajes. Sí, tú si tuvieras, es decir, alguien se escucha este podcast o no se lo escucha, ¿no? Mañana te llama un compañero y te dice, Uriol, dame 2 consejos para que mi crowdfunding sea exitoso. 2 o 3. ¿Cuáles son los 2 o 3 principales que le darías? Yo diría, el primero es prepárate muy bien la ronda, trátalo como una ronda de ventas.
y sal con la ronda cerrada. Creo que forma parte de todo esto de un mismo paquete. Mi segundo consejo es: habla con algún experto, habla con gente que haya hecho rondas o léete cosas. Dejaremos en las notas de este episodio también pues, artículos que hemos escrito sobre el tema. Léete, infórmate, porque hay muchas creencias alrededor de que es un crowdfunding que no corresponde con la realidad. Y mi tercer elemento sería que usa la plataforma como una estrategia de amplificación. Si tú ya tienes la ronda cerrada, la plataforma lo que te permitirá es amplificar tu señal. Y aquí es donde tienes que jugar muy bien las cartas de la comunicación durante la ronda. Pues yo estoy muy de acuerdo con ellos. Y me permitiría añadir que si no sois ya expertos en comunicación B2C y en campañas y en newsletters y en redes sociales, tendréis que aprender. No os quedará más remedio que aprender porque es la forma de llegar a estos inversores. Pero yo creo que esto lo tienes que aprender, hagas un crowdfunding o no lo hagas. Yo creo que forma parte casi de una necesidad básica cuando empiezas una empresa hoy en día, ¿no? Sí, pero en un B2B es menos importante. Lo sigue siendo, pero hay otras prioridades. Porque al final la prioridad número uno de una empresa es vender, y si tu forma de vender no es a través de estos tipos de canales, te acostumbras a algo más presencial. O sea, a mí que se me da bien. No sé, yo no quiero exagerar, pero es posible que yo haya hecho el pitch de Optimus Price 500 veces en la historia de la empresa, uno a uno con inversores. Desde Wow. luego en la última ronda los conté, porque estuvimos haciendo no un post-mortem, porque mortem no, fue un post-vivon, pero hicimos como una retrospectiva de la ronda y hablamos con 150 inversores. O sea, inversores de, oye, preséntame Optimus Price, envíame el deck, mándame tu plan financiero y hacerle todo el pitch. Si esto le sumamos a un par de rondas que he hecho anteriormente, más todos los de Crowdcube, yo creo, no sé si llegar a 500, pero 300, menos de 300 seguro que no son. Pero siempre es un cara a cara, es un verle la cara a otra persona, es explicarte. A mí me gusta mucho, me voy mucho por las ramas, me gusta explicarme, y en cambio creo que pocas cosas me han dolido tanto en la vida como hacer un guión para un vídeo de menos de 3 minutos. Porque yo lo quería explicar todo. Porque yo estoy acostumbrado a hablar con un cliente o con un inversor y tener al menos 20 minutos para explicarle qué es Optimus Price. Pero explicarlo en 3 tweets, pero nos fue bien. Y este ejercicio al final, pues hemos creado un documento con mensajes y ahora lo reaprovechamos. Todo el pitch de Crowdcube, todo lo que nos costó hacer este pitch, ahora lo reaprovechamos en otros mensajes en redes sociales, por ejemplo. Sí, yo creo que, Carlos, aquí una cosa que también me gustaría que saliera que la gente se quedara cuando escuchara este podcast, es que no es dinero gratis, ¿no? Que yo creo que al principio, no sé si ahora ya hay esa percepción, pero al principio había una sensación de que el crowdfunding era dinero gratis, y sobre todo porque tú miras las campañas, lo he mencionado al principio, ¿no? Hay ese autor de ciencia ficción que ha levantado 25 millones de dólares, ¿no? Y dices, ¡guau! Esto es la bomba por un libro. Bueno, pues que Brandon Sanderson lleva no sé cuántos años haciendo, pues escribiendo, es un bestseller impresionante y claro, él sí que lo hace, pero cuando la última vez que lo miré, no sé si eran menos del 20% de las rondas terminaban con éxito. O sea, al final no es dinero gratis, tienes que trabajártelo, igual que cualquier otra manera. O sea, la gente te está dando dinero, lo mínimo que puedes hacer es dedicarle tiempo y hacerlo bien, ¿no? Sí, y este dinero, lo volvemos a recordar, es a cambio de participaciones. Exacto, es parte de la La empresa. ventaja, ya para cerrar, ¿no? Y la parte más legal, que ya digo que no es tema para hoy, porque además tampoco somos expertos, pero bueno, por haberlo sufrido en carnes, todos sabemos que cuando estás levantando una ronda hay dos palancas con las que tú puedes jugar, que es la valoración de la empresa y las condiciones que te ponen los inversores para entrar a esa valoración. Y lo bueno del crowdfunding es que los inversores ni te discuten la valoración ni te discuten las condiciones. Es más, con algunas de las plataformas, como las que hemos comentado nosotros, no te entran en la governance. Con lo cual yo he conseguido para mi empresa una cantidad de dinero que si me hubiera puesto un business angel o un fondo, me habría exigido unas condiciones que lo habrían hecho mucho menos atractivo. Y yo creo que este es uno de los grandes valores que el crowdfunding puede ofrecer a las startups que usan este mecanismo, que es dinero. Evidentemente no es gratis, es a cambio de parte de tu empresa, con lo cual tú te diluyes,
pero te vamos a dar menos problemas que cualquier otro inversor equivalente que pusiera esta misma suma. Carlos, te hago una pregunta que se me ha ocurrido ahora, que no sé si tendrá respuesta, pero ¿tú crees que el crowdfunding será sustituido por, ¿cómo se llaman las initial coin? Una ICO, una initial coin offering, que es esto que está saliendo del mundo cripto de levantar una nueva moneda, un nuevo token y que al final puede ser un sustituto, ¿no? Tu token podría ser las participaciones de la empresa y ahorrarte todo ese coste de plataforma. ¿Crees que esto podría pasar? Déjame resumir mi postura con las cripto, las ICO y los NFTs como no opinar y estar a la espera. Sí, porque creo que esto probablemente, ahora se me ha ocurrido ahora, pero puede ser que sea una nueva iteración de este modelo, ¿no? De financiación eh, social un poco más extendida. Que podría serlo, podría serlo. Que yo apostaría porque lo fuera, me reservo mi opinión. Muy bien. Bueno, pues Carlas, muchísimas gracias por este tiempo de este primer Nada, podcast. gracias a ti, Uriol. Si queréis, no hace falta que toméis notas. Sabemos que cuando uno está escuchando un podcast está haciendo otras cosas. Así que podéis ir a nuestra web, a bajar nuestras notas, que es fasesemilla.com, fasesemilla.com. Y tenemos también un Twitter y demás que vamos a promocionar desde ahí. Y tendréis un resumen de lo que hemos comentado, los aprendizajes principales y si os ha gustado, pues ya lo sabéis, os vais a nuestra web, os suscribís en cualquier gestor de podcast o en cualquiera de los canales que distribuimos y esperamos veros en el próximo programa. Muy bien, va, sobre todo suscribiros, que si vemos que hay gente interesada, continuamos y os vamos a contar los secretos detrás de una startup.